Cortejoso, que es psicólogo sanitario, especializado en los riesgos de las nuevas tecnologías. Gracias por estar aquí, señor Cortejoso. Es muy importante cada vez más que los padres, que los educadores de nuestros adolescentes, de nuestros hijos, conozcamos y tengamos mayor información sobre cómo tratar y cómo saber conocer esas señales de alarma en caso de adicción o cuando se eleva el porcentaje es en el abuso abuso que tienen nuestros menores, nuestros jóvenes con las nuevas tecnologías. Así que bienvenido. Sí, muchas gracias. Tema de suficiente calado e importancia. ¿Por dónde arrancaríamos? ¿En el mayor conocimiento, como planteábamos? A ver, yo creo que formación e información hoy en día hay bastante, tanto a nivel mismo de Internet como organizaciones, la propia policía, Guardia Civil o profesionales en el ámbito privado que se dedican a dar formación especializada en este sentido. Entonces yo creo que hay que molestarse un poco los padres, que son los responsables de los menores, en buscar esta información, en informarse y formarse sobre cuáles son los peligros de los dispositivos, de las redes sociales, de las plataformas y de los servicios que utilizan sus hijos, para primero estar ellos informados y saber cómo protegerles, y segundo para que sean ellos los que eduquen a estos menores en esos riesgos y que les enseñen a protegerse de ellos. Hay que hablar con ellos, hay que ponerles delante suyo esa percepción que a veces no tienen de respeto hacia las nuevas tecnologías. Sí, yo creo que es básico que los padres se impliquen en esta educación digital, que sean ellos los que les muestren los peligros y cómo actuar ante ellos. Esto hace que se establezca también un vínculo de comunicación entre padres e hijos y que aumente las probabilidades de que cuando haya un problema los hijos sí recurran a los padres y no a las típicas soluciones de turno. Tienen que ser los padres los que se impliquen en esta educación digital y los que les enseñen a los hijos cómo utilizar y cómo protegerse de los peligros de Internet. Bueno, hablábamos de un porcentaje inferior si hablamos de adicción, y ahora vemos es obvia, pero bueno, que nos lo cuente el experto, la diferencia entre esa adicción y cuando es un abuso, pero eso sí que es, el porcentaje es mucho mayor, ¿no? Si de lo que hablamos es de abuso. Sí, los jóvenes evidentemente abusan de las Sí, bueno, los jóvenes y los adultos. Y los hoy en adultos día, el abuso la verdad es que va en alza, las nuevas tecnologías nos rodean, es verdad que cada vez se le da más utilidad al móvil y a los dispositivos que utilizamos en el día a día, pero tiene que haber un límite. En el sentido de la adicción ya estaríamos hablando de menor cantidad de casos, porque además la adicción como tal a las nuevas tecnologías, a Internet, a las redes sociales, es una cuestión controvertida hoy entre los profesionales, no está del todo reconocido. Sí que hay casos como tal, porque compañeros y yo mismo en nuestra asociación sí que vemos casos, pero hay menor cantidad. Lo que sí que hay una buena cantidad es el tema del abuso y de la pérdida de control. Por marcar tiempos, David, ¿cuándo, en qué tiempo hablamos de abusos y cuánto tiempo tendríamos que dedicarle para considerarlo una adicción? Claro, es que el abuso en este sentido, la diferencia entre abuso y adicción no debemos de restringirla solo al tema de tiempo. Es verdad que la cantidad de utilización del dispositivo, de la red social o de Internet o de lo que sea, sí que marca la diferencia, pero no solo es cuestión del tiempo, es decir, es cuestión de que haya una falta de control por parte de ese menor o por parte de esa persona en la utilización de esa red social, es cuestión de que ya le esté interfiriendo en sus quehaceres diarios, en su rendimiento académico, en su trabajo, el que ya le esté provocando conflictos familiares, conflictos sociales, que esté abandonando otras actividades que antes sí que venía realizando. Es decir, no solo vamos a determinar la diferencia entre abuso y adicción por la cantidad de tiempo, sino por otra serie de factores que influyen. Y eso en cuanto a adicción. ¿Y el abuso? El abuso... O sea, quiero decir, adicción está impidiendo el ejercicio de un trabajo, de un rendimiento escolar, pero el abuso, que mantenemos de forma más generalizada... El abuso... ¿Cuándo los padres entienden que a ver, no quiere mojarse, no me quiere hablar de tiempos? Si un crío está más de... ¿Cuánto tiempo? A ver, es que los padres necesitamos que nos marquen un poco. Primero depende de cada caso, es decir, es que establecer un límite para cada chico o para cada chica es complicado, es decir, depende de las actividades extraescolares, del curso en el que esté, de la edad, de la responsabilidad que tenga, de la competencia, de la información que tengan ya los padres. Yo, por ejemplo, considero que dedicar más de una hora y media al día a nuevas tecnologías ya me parece un exceso. Y por nuevas tecnologías tenemos que entender todo lo que tenga pantallas hoy en día, es decir, no podemos restringirnos solo al móvil, tablet, ordenador, incluso televisión, videoconsolas. Yo creo que hay que dejar tiempo para descanso, para contactos familiares, relaciones con los amigos, tareas académicas, y dedicarle más de hora y media al día ya me parece un abuso. Vamos a la calle, David Cortejoso, y vamos a escuchar a la ciudadanía opinar sobre las redes y las nuevas tecnologías.
No tenemos mucho en cuenta lo mucho que lo usamos delante de ellos y no somos tan conscientes. Respetar los horarios un poco de comidas y los horarios de estudio y la hora de acostarse, más o menos. Yo tengo 2 niños y vamos a ver, yo les pongo a las 9 de la noche y están un ratito con la tablet y eso y se echan a dormir porque tienen que madrugar para el colegio. Los niños de ahora han nacido con ello. Antes era un pan bajo el brazo, ahora lógicamente es una tablet. Hay que tener también un poco de comunicación verbal con las otras personas, cara a cara, por lo menos. Me preocupa básicamente que se enganchen mucho a ello y dejen de hacer otras cosas, pues como leer o relacionarse con amigos de una forma más directa. Una cierta hora para comer y es para eso, para comer, no es para que estén los niños jugando con la tablet. Es que además en cuanto te descuidas, o sea, es como tienen como un imán y eso hay que intentar pues eso, racionalizar. Para ellos es algo normal, natural, porque vamos, nos ven continuamente, incluso este ya pequeño pasa el dedo y para él es muy normal. Lo que tenemos los padres es que controlar el uso. Mientras estudia no usa el móvil, ahora que luego hace lo que quiere, claro. El resto de cosas, pues bueno, yo creo que son riesgos que hay en las redes, igual que les hay en la vida, que hay que aprender enseñarles a que ellos aprendan a manejarlo. Hay que ir con los tiempos, o sea, el no uso tampoco, hay que ir con los tiempos, todo va evolucionando, pero todo, o sea, hacer un buen uso. Y yo creo que eso lo tenemos que controlar nosotros como adultos. Que tenga el móvil en la habitación cuando está estudiando. ¿Eso no le gusta? Eso no, intento que no lo tenga. Los padres ahora trabajamos, entonces los niños sí que es cierto que pasan muchas horas con los abuelos. Pero bueno, los abuelos también son conscientes del avance de la tecnología y de que tienen que racionalizar ese uso. Bueno, no sé lo que opina el experto, pero mucho juicio, ¿no?, en algunos educadores, mucho sentido común. Yo creo que empieza a haber muchos mensajes que ya han calado en la sociedad y empieza a haber mucha actitud positiva en relación a este tema. Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, sí. Algunos padres lo apuntaban, pero ¿cuáles son esas señales que, dice, en cuanto te descuidas allí van, no parece que tienen imán, pero ¿cuáles son esas señales que nos tienen que hacer, bueno, saltar las señales de alarma? Es decir, este chico o esta chica... Señales de alarma de que estamos en una situación de abuso y podemos pasar ya a un futuro tema de adicción, un problema de falta de control grave. Primero, el hecho de la caída del rendimiento académico. Eso es clave. Cuando se está abusando de nuevas tecnologías, los menores están dedicando menos tiempo a sus tareas escolares, a sus estudios, y es algo obvio. También el que se produzcan conflictos familiares, es decir, el menor en ocasiones miente en cuanto al tiempo de conexión, eso provoca conflictos. Tiene reacciones agresivas a la hora de limitarle el tiempo de utilización, puede abandonar determinadas actividades que sí que venía haciendo y que le gustaban, o incluso amistades, en favor de dedicarle más tiempo pues, a ese videojuego, o a esa red social, o a ese aparato. Todo esto es lo que nos tiene que hacer ver que sí que existen ya señales de alarma y que a lo mejor hay que ponerse en manos de un profesional para tomárnoslo más en serio, porque le iba a preguntar que ¿dónde acudir a pedir ayuda? A ver, yo creo que aquí en Castilla y León pues, tenemos muy buenos profesionales de la psicología, muchos de ellos muy preparados con este tema, porque al final muchas veces son problemas de ámbito conductual con relación al uso de las nuevas tecnologías, y yo creo que es una buena manera de resolverlo el apoyarse en estos profesionales de la psicología. Aquí en Valladolid y en Castilla y León hemos montado precisamente una asociación, HelpTIC, sí, Help de ayuda y TIC de tecnologías de la información y la comunicación, en el que acogemos pues, este tipo de problemática y atendemos tanto a menores como a familias, incluso a adultos. Y me atrevería a decir, sin duda también, que aparte de los profesionales de psicología de esta asociación, pues también muchas veces una buena solución es acudir al pediatra correspondiente o al médico de familia, que llevan mucho tiempo viendo de este tipo de problemática, ya se les está empezando a formar en este sentido. Claro, o sea que ya es algo habitual, o más habitual de lo que era hace años. HelpTIC, que como comentaba David Cortejoso, está muy bien tener a profesionales de distintas disciplinas. Sí, efectivamente. Tan diferentes como un abogado, un informático, un psicólogo sanitario. Efectivamente, hemos querido dar un poco solución a esta temática desde diferentes ámbitos, es decir, tenemos pues eso, abogados, una pediatra, psicólogos, informáticos, criminólogos, tenemos incluso un guardia civil, es decir, gente de diferentes disciplinas que puede abordar la problemática desde diferentes puntos de vista. Es que esta problemática llega a todos esos ámbitos. Sí. Veíamos el acoso, el bullying en las redes, o sea, es que es complicado. Hay muchos profesionales hoy en día que tienen que estar formados en esta materia, que se están empezando a formar, queda mucho por hacer, pero es verdad que al principio pensábamos solo en educadores, en padres y en menores, y nos hemos dado cuenta que personal sanitario, psicólogos, abogados, informáticos, personal de seguridad,
Hace falta mucha formación. Bueno, pues vamos a la primera pregunta de nuestros ciudadanos. ¿Qué actitudes deben preocuparnos a la hora de usar el móvil? Actitudes, bueno, sobre todo pues el tema de la falta de control, como decía, el hecho de que el menor tenga reacciones agresivas a la hora de limitarle ese uso, el que mienta a la hora del tiempo que lleva utilizándolo. Hay que tener bastante control en relación a las redes sociales, a las aplicaciones y a los servicios que está utilizando en ese dispositivo, y también con quién contacta y con quién habla, es decir, lleva otros riesgos asociados y hay que tener un poco de supervisión con estas cuestiones. Además es que un joven es un campo de minas, ¿no? Porque puede asaltarle millones de peligros. Es bueno usándolo bien, pero dejándole a su libre albedrío. Digamos que el móvil y hoy en día las tecnologías de información y la comunicación han abierto ahí una puerta a descubrir un mundo digital muy amplio, con muchas posibilidades, pero con muchos riesgos, y los padres tenemos que estar encima. Otra pregunta. Pues yo preguntaría que qué tiempo habría que utilizar el móvil diariamente en casa. Se dará cuenta que insistimos todos en marcar un mínimo tiempo. Es una preocupación generalizada. Yo me remito siempre a la Asociación Americana de Pediatría, que es quizás una de las entidades más potentes en este sentido. Ya hace muchos años dijo que hasta los 2 años el tiempo de pantallas de un bebé tenía que ser 0. Desde los 2 hasta los 6 debería ser 1 hora como máximo al día, y desde los 6 hasta los 18 como máximo 2. Esto se está incumpliendo sistemáticamente y es una cuestión además que se está revisando en la actualidad. Es decir, no podemos generalizarlo, dependerá de cada caso, de la actividad y de las tareas y las obligaciones del menor, pero sí que, como decía antes, pasarse de hora y media en total, con la suma de todas las pantallas de los dispositivos, para mí ya es un cierto síntoma de abuso. Pues yo creo que tenemos que educarnos nosotros primero y tenerlo muy claro para inculcarlo y hacerlo cumplir a nuestros hijos. Como siempre, David Cortejoso, un placer, psicólogo sanitario. Nos parecía un tema como muchos de los que traemos, pero en este caso las redes sociales, las nuevas tecnologías son algo indudablemente positivo, pero no haciendo abuso, sino buen uso. Muchas gracias. Gracias David, vamos a hacer un alto, una pausa y continuamos en directo en este 31 de octubre.